Buenas tardes muchachos, quisiera comenzar la clase de tecnología 3 del día de hoy mostrándoles una animación que tengo que me parece muy interesante. De alguna manera disipa las dudas, vuelve sencilla la idea de concebir cómo funciona una instalación hidráulica. Posterior a ello, o en un segundo momento, vamos a terminar con la presentación con la que hemos trabajado en las últimas clases, tratando de retomar un poquito la temática para culminar con lo que sería la parte teórica. Y en la clase del día de mañana viernes, la idea sería hacer una presentación en medida de cómo funciona una instalación hidráulica, o ir haciendo una presentación desde el inicio de la instalación hasta su fase terminal. Entonces vamos a comenzar. Si se fijan, el punto de inicio o el punto de acometida sería sería por donde ingresa el agua limpia, el agua de la red hidráulica municipal a nuestra vivienda. Previo a esto o anterior a esto estaría lo que sería el contador, pero en esta parte no se evidencia. Aquí tenemos la primera llave, que sería la llave de paso, la llave de cierre general de la instalación. Digamos que nuestra preocupación inicial antes de hacer cualquier cosa, de repartir el agua a cualquiera de los espacios o de las áreas donde se necesite en nuestra vivienda o en nuestro proyecto, en nuestra construcción, es procurar llevarla al tanque aéreo, también llamado tínaco, en el que almacenamos el agua. En el mayor de los casos es lo más común, y partiendo de ahí, partiendo de una reserva del recurso hídrico, hacer la repartición a cada uno de los demás espacios o de los demás equipos sanitarios. Bueno, entonces el agua entra, directamente sube producto de la presión ejercida por el sistema de distribución municipal, ya sea por gravedad o ya sea impulsado por una motobomba, si es el caso en el que de pronto el recurso hídrico no llegue con suficiente presión, impulsado por unas motobombas en la primera planta hasta llegar al área del tínaco. Partiendo de ahí, la repartición a través de la vivienda ya es por gravedad y por la presión que ejerce el tínaco directamente en la parte alta de la vivienda. Entonces llega el agua, sube, de alguna manera aquí hace un cruce, y fíjense que lo primero que hace es buscar la entrada al tanque aéreo. Aquí se ve cómo llegamos directamente al tanque aéreo. Finalmente hay una red paralela que es de la salida del tanque aéreo. Fíjense que sale directamente, aquí no sé si lo alcancen a ver, ahorita se los mostraré con más precisión. Se trata de un respiradero o de un tubo que está directamente conectado a través de una T de la parte superior o hacia la parte superior del tanque. Este respiradero tiene una función bastante sencilla. A ver, les pongo un ejemplo. Si ustedes toman un pitillo como los que utilizamos para tomar gaseosa y lo tienen vacío, lo meten a un vaso con agua y le tapan la parte superior con el dedo, si ustedes lo sacan del agua pueden notar que el pitillo contiene el agua. El pitillo no permite que el agua se escape, pero si usted suelta el dedo y destapa el pitillo, usted puede notar cómo el agua baja. Esa es la misma función que ejerce ese tubo. Aquí se alcanza a apreciar un poquito más. Llega el agua limpia, y llena el tínaco, llena el tanque aéreo. El tanque aéreo se llena hasta que la válvula de flotador cierra automáticamente el ingreso de agua. Posteriormente el agua sale de acá, sale de la parte inferior del tanque aéreo. Sale de la parte inferior ¿con qué objetivo? Con que toda esta agua almacenada en el tanque aéreo ejerza la presión suficiente para poder digamos casi que dispararla a través de la tubería. Cabe anotar que entra a la red municipal con un grosor de tubo, con un calibre de tubo, por lo general en 3/4 de pulgada, con el objetivo de llevar en principio el agua al tínaco. Digamos que este factor es variable según la presión o la capacidad que tenga nuestra red municipal, la naturaleza de nuestra red municipal, y la salida desde el tínaco ya pudiera ser de media pulgada o tal vez inclusive un poco menos, con el fin de repartir a cada uno de estos aparatos sanitarios. Entonces fíjense que la salida tiene este codo, este respiradero que permite que no entre el agua directamente desde arriba. El estar destapado permite que directamente el agua fluya a través de la red hidráulica, y fíjense que en este momento sí baja
y comienza a hacer la repartición a cada uno de los aparatos sanitarios. Lo ideal es que antes de que se haga la repartición a los aparatos sanitarios exista un calentador en primera o en segunda planta para repartir agua caliente y agua fría según sea la necesidad. Por ejemplo, si el propietario de la vivienda desea tener agua caliente en la ducha o en uno de los lavamanos o inclusive en el lavaplatos, pues digamos que está entre las posibilidades, y asimismo llevar el agua fría o caliente según sea la necesidad a la lavadora, a los sanitarios, al área de cocina, al área de patio o a cualquiera de las áreas en general. Aquí alcanzamos a ver cómo surge esa repartición. Fíjense que un dato importante es evitar la mayor cantidad de cruces, la mayor cantidad de accesorios con el fin de disminuir la fricción entre el agua y el tubo y así reducir considerablemente la presión. Esta es una breve explicación, un breve gráfico, una animación que pues sí es que me está ayudando bastante a mostrarles cómo funciona o qué es lo básico, lo general con respecto a una instalación hidráulica en una vivienda pequeña de 1 o 2 pisos. En este momento vamos a continuar con accesorios que son importantes, indispensables en la instalación de una red hidráulica. Para empezar, las válvulas, ¿para qué funcionan? ¿Cuáles son sus características importantes? Deberán quedar localizadas en lugares accesibles para seccionar tramos de la red principal y secundaria que permiten su fácil operación. Es decir, siempre debemos tener una válvula de cierre, en principio una válvula de cierre general al inicio de toda la instalación, pero a través de cada uno de los espacios donde va a operar nuestra red hidráulica también debemos tener válvulas que me permitan hacer cierres temporales para reparaciones o simplemente porque el propietario desee suspender el servicio de un área, como por ejemplo son los baños, la cocina, los patios. Antes de conectar la válvula se revisará que ésta no contenga materiales extraños en su interior. Antes de la instalación debemos procurar limpiarla, verificar que no tenga animales o cualquier residuo en su interior que me generen de pronto averías o una incorrecta instalación. No deberán quedar ahogadas en ningún elemento estructural, es decir, nunca una válvula debe estar instalada sobre una viga o sobre una columna. Se recomienda utilizar válvulas de seccionamiento para delimitar tramos o zonas y para proporcionar mantenimiento con fácil acceso. Se recomienda también colocar antes cerca de los muebles sanitarios. Asimismo, se sugiere seccionar la red por entrepisos por zonas de acuerdo a la importancia y distribución de los espacios dentro del inmueble. Cuando tenemos edificios o construcciones con varios pisos, también es verdad que si toda esa construcción está alimentada por una sola red, pues también debemos tener válvulas de cierre por cada uno de esos pisos. Las conexiones, los tipos de uniones son accesorios que me permiten de alguna manera ir jugando e ir repartiendo, ir llevando el agua a través de cada uno de los espacios con comodidad. Las características más importantes que deben cumplir son unión perfectamente herméticas, sin remiendos de ninguna clase. Cada vez que surja un problema, cada vez que surja una posible reparación, es necesario hacer un cambio de cualquier accesorio en lugar de repararlo. Digamos que es lo técnico. Tendrán las dimensiones exactas para lograr uniones perfectas y sin fugas. Solo podrán ser soldadas, roscadas, termofusionadas o mixtas de acuerdo al diseño específico de cada conexión. Es decir, la unión entre un accesorio, por ejemplo, y una sección de tubo debe estar unida de la forma técnica, ya sea por un material que me permita una especie de soldadura o una unión, un pegue, o ya sea directamente roscadas. En conexiones soldables, los tubos se cortarán con cortador de disco o cegueta fina, se limpiarán perfectamente las rebabas, es decir, los sobrantes, y se aplicará la soldadura de manera uniforme para lograr una hermeticidad. Bueno, tenemos los diferentes tipos de accesorios, como son los codos a 90 grados, que lo encontramos acá. Encontramos el codo a 45 grados,
encontramos los diferentes tipos de tés, encontramos los diferentes tipos de yes, que aquí no veo uno, encontramos los diferentes tipos de tapones para cerrar un tramo, para de pronto si no se le da continuidad a la red, pues dejarlo cerrado, o para una futura adecuación. Encontramos los acoples o las uniones, como lo son estas por ejemplo, encontramos los nicles y las reducciones. Directamente también hay accesorios que me permiten reducir de un calibre a otro, como es el caso de este que encontramos acá. Por ejemplo, si quiero hacer una transición entre 3/4 y media por ejemplo, y de esta manera lograr una reducción en el calibre. Los famosos tínacos o tanques aéreos. Los tínacos son indispensables para el abastecimiento del agua y la distribución por gravedad. La forma y capacidad son diversas, por lo tanto se ubican en tínacos verticales sin tapa. Los tenemos de varios litrajes: 450, 600, 750, 1100 o 2500 litros. Verticales con tapa los tenemos también de diferentes litros: verticales cuadrados, horizontales o específicos. De alguna manera, dependiendo de mi diseño, dependiendo de mi necesidad, pues muy seguramente voy a acceder a un tanque aéreo de X o Y especificación. Algunas recomendaciones: contar con tapas de cierre hermético, lavarse y desinfectarse cuando menos cada 6 meses, por lo menos. Antes del codo de bajada deberán tener un dispositivo para el desalojo del agua por lavado y mantenimiento, es decir, una salida de agua cuando yo desee lavarlo, para evitar cualquier tipo de mosquito, para evitar cualquier tipo de plaga, o directamente para eliminar agua que se trate o que esté contaminada. Contar con una válvula de control, contar con un jarro de aire con una altura mayor al máximo nivel del agua del tínaco. A esto es a lo que me refería con ese respiradero, esa toma de aire que me permite que no surja el efecto, como les había planteado el caso del pitillo y el agua, para efectos de que el agua pueda fluir por gravedad. Colocarse por lo menos 2 metros arriba del mueble sanitario más alto, es decir, 2 metros arriba de cada uno de los puntos a los que vaya a llegar. Sería lo ideal para tener una buena presión. Esto es un punto bastante importante con respecto al agua caliente. Aquí vemos un calentador. Tenemos ciertas recomendaciones con respecto a su instalación. Tenemos diversas especificaciones. El servicio de agua caliente es tan necesario en los edificios de departamentos, casas, habitaciones, baños públicos, clubs, hoteles, etc. Existen en el mercado diversas marcas de calentadores de acuerdo a su función, tipo de uso, el volumen y su función, considerando para departamentos o casas o habitaciones capacidades de 40, 59, 73, 105 y 132 litros. Calentadores de uso común son, pues digamos, por lo general a gas. Ahora me regreso un poquito. Cuando habla de 40, 59, 73, habla de litros hora. Normalmente están fabricados en dos presentaciones conocidas. La primera de ellas es depósito, son automáticos o son semiautomáticos. El segundo es de paso, son absolutamente automáticos. El tercer tipo, solares o eléctricos. En los depósitos, el diámetro mínimo para la entrada del agua fría y salida es de 19 milímetros, sujeto al volumen de agua que puede contenerse y proporcionar el número de muebles sanitarios que pretenden dar servicios en forma simultánea. Dependiendo de la capacidad del calentador que yo utilice, pues muy seguramente voy a tener la posibilidad de alimentar varios aparatos sanitarios. Aquí vemos un gráfico que de alguna manera me permite identificar cómo es la salida del tínaco, normalmente de agua fría, directamente al calentador. Fíjense que tenemos un acceso de agua fría al calentador y por obvias razones la salida es caliente. De esta manera me permite hacer una repartición a cualquiera de las áreas solicitadas por el cliente o solicitadas por el usuario. No todas las áreas van a ser calientes, por supuesto, muchas de ellas. Sencillamente la red hidráulica tiene una continuidad con respecto al agua fría, para también ser utilizada en cualquiera de sus áreas. Recuerden que el calentador en la mayoría de los casos está alimentado por gas y también genera un costo. Aquí tenemos un gráfico un poco más completo. Tenemos la entrada del agua directamente de la red municipal, la cometida. Aquí vemos la primera válvula, que sería la válvula general de cierre. Si continuamos observando, vemos que hay una entrada directa del agua directamente de la cometida a esta área del lavaplatos, y asimismo
busca o trata de llegar directamente a este calentador de aguas y de esta manera surge la repartición del agua caliente a los demás aparatos sanitarios. Fíjense que para este caso no solamente nos está mostrando la red hidráulica, sino también la red sanitaria. Fíjense que cada uno de los aparatos sanitarios también recibo lo que sería el agua servida, el agua ya no utilizada. Fíjense que aquí hay otro respiradero, este es del agua de la instalación sanitaria. Este respiradero cuenta con la misma función o ejerce la misma función que la instalación hidráulica en el tanque aéreo. Me permite o me da la posibilidad de que cada uno de estos residuos sólidos fluyan a través de estas tuberías. Estas tuberías sí, por supuesto, son de una dimensión mucho más ancha, estamos hablando de alrededor de 3 pulgadas. Y no solamente me llevan a la red sanitaria municipal las aguas servidas de la vivienda, sino también las aguas producto de las lluvias. Fíjense que aquí tenemos las llamadas cajas de inspección que me permiten contener cualquier residuo sólido que me pueda generar problemas de taponamiento en esta instalación. Bueno, aquí tenemos un diagrama que, digamos, para mi concepto es lo ideal. Por este lado, la entrada del agua. En este caso tenemos un tanque subterráneo. Fíjense que lo que sucede acá es que hay una construcción previa, hay unos muros de contención, hay una construcción interna en la tierra y está este tanque que ya viene prefabricado. Lo que surge acá es que el agua llega, me llena todo este tanque de almacenamiento y a través de esta motobomba intento subir el agua directamente al tanque aéreo. Aquí tengo un filtro que puede ser un filtro de carbón activo, puede ser un filtro con canutillos que filtre material con ciertas partículas y de esta manera tengo un doble almacenamiento de agua. Esto depende de la ciudad o de la región donde esté localizada la obra y dependiendo de la necesidad, pues muy seguramente voy a tener la posibilidad de tener este doble tipo de almacenamiento. En este tipo de casos es común que haya también un sistema de colección de aguas lluvias. Con esta parte terminaríamos la teoría sobre instalaciones hidráulicas. Yo creería que en horas de la tarde, viernes, mañana les estaré enviando un nuevo video correspondiente a la clase del viernes, en la cual voy a ir desarrollando una instalación hidráulica pequeña para una vivienda y que les sirva como referente para iniciar directamente el proyecto de cada uno de ustedes.